de la pausa una pregunta. ¿Es compatible ser dirigente sindical y a la vez tener que tomar decisiones en una gestión de gobierno? En este caso hablamos de ACE, pero puede ser en algún otro organismo con representación de los trabajadores, por todo lo que usted planteaba, lo que se espera de parte del sindicato y lo que implica tener que resolver sobre cosas concretas como puede ser, bueno, un funcionario que no cumple con determinados requisitos, que viola las normas, que está haciendo las cosas mal. Sí, yo creo que sí, porque el movimiento sindical siempre luchó para tener justamente este espacio y la construcción de un espacio que trascendiera a lo que era estrictamente la organización. Justamente uno en ese momento, cuando traspasa, deja de ser dirigente sindical. Yo dejo de ser el presidente de COFE, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, para ocupar el espacio de la representación de los trabajadores en el directorio de ACE. Eso significa trabajar desde dentro del gobierno, que no tenemos por qué tener las mismas pautas, las mismas formas, los mismos medios, eso sí, pero ya no somos el dirigente. Hay otros compañeros que toman esa responsabilidad y se conducen desde ese lugar. El lugar que nosotros tenemos que construir también es ir aprendiendo lo que significa para los trabajadores ser parte de un proceso de gobernar, porque esto también es entender que es parte de un proceso de gobernar, con sus situaciones que pueden ser más sencillas y con sus situaciones altamente complejas, porque analizar a un trabajador es mucho más difícil cuando uno es trabajador, en el sentido de que obviamente siente que hay elementos que uno pone en la balanza y que a veces hasta desde lo más sensible uno puede estar trabajando y dando una opinión. Pero la realidad es que cuando uno está ahí, está para el bien de la construcción de la organización en la cual se está. Si yo estoy en ACE, lo primero que tengo que pensar es cómo ACE logra desarrollarse, cómo ACE puede mejorar, porque eso significa mejoras para los trabajadores y significa mejora para los usuarios. Pero es la institución la que prevalece, la que sigue hacia adelante. Nosotros estamos de paso, como lo está el gobierno en general, y tenemos que ir dando cuentas permanentemente, sí, pero desde el lugar que cada uno tiene. La responsabilidad del dirigente es estar en el sindicato y dirigir el sindicato. De la situación de los políticos es organizar los partidos y dar un mensaje y un trabajo desde lo partidario. Nosotros estamos en esa línea que es un poco del medio, porque no venimos desde la extracción político-partidaria, sí venimos del movimiento sindical, pero pasamos a tener una responsabilidad muy diferente, porque es mirar, en este caso, desde el Estado en general y la construcción de un Estado que queremos que sea bueno. Valeria, ¿vos compartís esta mirada? Sí. A ver, en realidad Pablo viene del movimiento sindical, pero hoy no tiene una responsabilidad sindical. Por lo tanto, creo que el error parte de la propia federación, que espera que él actúe como si fuera un dirigente sindical en un rol que no es ese. Los dirigentes sindicales están en la federación y ahí tienen su rol sindical. Pero el rol de él va más allá y no representa solo a los trabajadores que están dentro de la Federación de Salud Pública. Representa a todos los trabajadores, representa los intereses de los usuarios, más allá que no sea representante por los usuarios, pero tiene que ver con un bien común. Y a veces los intereses del sindicato quizá no vayan de la mano, o los planteos del sindicato no vayan de la mano de algunas decisiones que vos tenés que tomar por el bien común. Entonces, creo que la confusión parte desde la propia federación, que pretende del representante de los trabajadores algo que no tiene que hacer. Entonces, yo con respecto a la sanción puntualmente entiendo que es una sanción sumamente desmedida, es como una expulsión a medias, porque 5 años es muchísimo tiempo. Yo en el corte le comentaba a Pablo, a ver, yo estoy acostumbrada a sanciones en los sindicatos que son de 1 mes, de 2 meses, de 6 meses, según la gravedad de la falta. Y que después se pueden recurrir en ámbitos colectivos. Vos podés pedir una asamblea, o que en la siguiente asamblea que se vuelva a discutir, que se revea, o sea, pero realmente 5 años, o sea, yo tengo muy pocos antecedentes de sanciones en sindicatos que normalmente lo que quieren es destruir la persona. O sea, hay algunos sindicatos que se manejan de esa forma, pero tienen que ver con querer sacar personas del medio. No quieren que se presenten las elecciones, molesta, lo saco, me hace competencia, entonces... y hablas de... ¿Este es el caso? Realmente, no, en realidad me extraña, sobre todo porque quien conduce la federación hoy
es la línea que lo propone a él en el rol en el que está. O sea, quienes hoy dirigen el sindicato y tienen mayoría en la federación son quienes trabajaron para que él esté en el rol en el que está. O sea, que lo promovieron y que planteaban que él era el mejor para estar en ese rol. Entonces, realmente me extraña, además de que me parece exagerada. Sé que hay sindicatos que se manejan con ese tipo de suspensiones. A mí me parece que realmente no es aplicable al día de hoy. Tampoco me parece que haya cometido una falta. O sea, sinceramente, no sé de qué forma la midieron, pero realmente no me parece una falta. Me parece que es algo que se puede resolver charlando, y si hay algo que él tuviera que modificar dentro de alguna posición, porque entienden que es un tema de principio, me parece que eso se puede arreglar perfectamente hablando y no tomando una definición tan compleja, ¿no? Porque creo que antecedentes de sanciones de este tipo en esta federación, no recuerdo exactamente la última, pero creo que tiene que ver con Silva, que dio una falta que obviamente es incomparable con lo que le están planteando a él. Después lo que tiene que ver con las decisiones... Vale, el pelo. El pelito, voy. Ahí está. Ya va a crecer. Y no va a molestar más en el micro. Pero las decisiones que él planteaba, sacándolo del Hospital Vilar de Bo, que además es una decisión que toma el Parlamento, no es una decisión que toman ellos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con ese cierre, él no iba a modificar lo que resolvió el Parlamento, no es parte del Parlamento y no tiene las potestades para hacerlo tampoco. Pero además de eso, las demás resoluciones... A ver, ni siquiera un dirigente sindical, saquémoslo a Pablo del rol que él tiene en la dirección, ni un dirigente sindical puede defender a un mal funcionario. Porque eso es lo que destruye la credibilidad en los sindicatos. Al mal trabajador, el sindicato no lo defiende. El mal trabajador, que se defienda solo si puede, tendrá derecho al debido proceso y todo lo demás, pero si es un mal trabajador y hay que suspenderlo, y hay que sumariarlo, y hay que sancionarlo, está perfecto. Eso en realidad demuestra que estás cumpliendo bien tu rol de dirigente sindical y en este caso el rol que está cumpliendo él. Yo realmente espero, aunque me temo que lo que presentó Pablo no sé hasta dónde llegará por el conocimiento que tengo de los distintos sindicatos. El MEC normalmente no se mete en las internas de los sindicatos, te pide que modifiques si encuentra que el proceso no estuvo bien, te pide que modifiques, pero queda a resolución del sindicato, y si no, lo que viene después, si no se modifica, es una intervención. También me temo que si el MEC interviene en la federación, él va a ser más culpable de lo que soy, ¿no? Porque, o sea, a la persona que en un sindicato denuncia en el MEC, le hace la cruz así, ya metiste al gobierno a que intervenga el sindicato y me parece que está en una posición complicada. Creo que realmente se ajusta a derecho a lo que está pidiendo. Me parece que es un disparate, lo reitero. Normalmente no pasa esto en los sindicatos, esto se lo quiero decir a la gente. Los sindicatos normalmente no suspenden 5 años a nadie. Son casos extremadamente excepcionales y la mayoría de los sindicatos ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo. O sea que las suspensiones máximas previstas son de 6 meses, con la posibilidad de renovarlo, pero o sea, realmente esta es una sanción que se podría pensar para alguien que, no sé, robara plata en el sindicato. O sea, pensándolo en lo que implica, ¿no? Que se le pondría a alguien que realmente defraudara al sindicato en algo de principios. Y me parece que no estamos en esa situación. Cabrera, ¿hay antecedentes de sanciones de este tipo? Hay algunos antecedentes, sí, como explicaba Valeria, que obviamente en el caso de Alfredo pasó y, claro, se dio una discusión también porque ahí hubo un impacto muy fuerte a nivel del movimiento sindical. Claro. Y me tocó estar desde ese lugar transmitiéndole a la gente cuál fue nuestro sentir y los procesos, y fueron muy complejos y realmente pesa. Pero no son, claro, ejemplos que sean cotidianos, ni mucho menos, porque obviamente analizar la sanción de compañeros dentro de la propia organización también, en definitiva, es entrar a revisar cuánto hace la organización, porque la organización es su gente. Los sindicatos se construyen con la gente. Entonces, cuando llegamos a situaciones como esta, también hay que revisar qué fue todo lo previo que se fue haciendo para tener que llegar a este tipo de resoluciones. Es complejo también para la organización y creo que no fue bueno plantearle a los compañeros: tenemos que resolver esto, tenemos que sancionar a un compañero cuando los elementos no estaban realmente para sancionar. Entonces, creo que es difícil, no es cotidiano y, bueno, esperemos que se pueda revertir. Pablo, ¿cómo ves todo esto? Bueno, es un cargo que es difícil de ocupar. Cuando Eso vos... parece.
No, pero difícil de ocupar en este sentido. Cuando hay un cargo que pertenece al gremio, al sindicato de la salud, pero en realidad es un cargo que depende del Poder Ejecutivo, el lugar está pero depende del Poder Ejecutivo, hay que poner en esa difícil balanza de la política de gobierno en cuanto hace y a su vez los intereses sindicales. Entonces lo que veo es que hay un choque, y es indudable que acá hay un choque. Una es la posición del sindicato, que ha sido muy crítica con la política de salud que ha llevado adelante este gobierno, y otra es lo que se va a resolver en ACE. Entonces vos estás ahí en una situación de equilibrio todo el tiempo entre los intereses del sindicato del cual vos sos parte y por eso estás en ese cargo, y a su vez estás con otros compañeros del directorio que en realidad responden al Poder Ejecutivo. Entonces yo lo que veo acá es más una lucha de poder que otra cosa. Yo veo que acá hay una lucha de poder, porque en definitiva, por lo que decían mis compañeros y lo que explicabas vos hoy al principio, la sanción esta que a vos te están poniendo es una sanción para sacarte de la cancha. Es clarísimo. No tiene dos interpretaciones. Después podemos ver si se tomó objetivamente en forma legal y acorde a derecho o no. Ese es otro tema que vos explicabas, que algunos delegados no realizaron asambleas para llevar la posición de su sector. Está bárbaro, pero objetivamente levantaron la mano y te dijeron, para afuera. Entonces yo lo que veo que acá hay una lucha de poder entre el sindicato y el representante que debería representar los intereses del sindicato y no seguir la política de salud del Poder Ejecutivo. Pero también, si no seguís la política de salud del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo te puede decir, escúchame, mirá, está todo bárbaro, manden a otro, porque acá tenemos un problema. Y el sindicato hace lo mismo. Entonces te veo ahí en una lucha de poder que vos estás en el medio y bueno, y veremos cómo termina. Pero claramente para mí es una vendetta, están los efectos de sacarte para un costado. Yo lo veo de esa manera. ¿Puede terminar con una intervención del Ministerio de Educación y Cultura? Pero eso depende del ministerio, pero es difícil. ¿Legalmente? Sí, bueno, la herramienta la tenés. Lo que pasa es que, no sé, pero está difícil pensar que el Ministerio de Educación y Cultura va a sacar a las autoridades por 6 meses, va a intervenir el sindicato. Puede pasar, ha sucedido. Pero es una instancia que es compleja, ¿no? Que es compleja. Cabrera, ¿cómo se explica lo que decía Valeria respecto a que el mismo sector que lo impulsó es ahora el que está levantando la mano para sancionarlo? Bueno, primero que también no es menor mirar los números y no son mayorías reales. La última elección fue una elección bastante fragmentada y en realidad de lo que fue nuestra lista de inicio son 4 dirigentes de 17, que es la totalidad del Consejo Directivo, que es el que resuelve en primera instancia. Entonces, esto ya tiene que ver con las lógicas de otras discusiones, porque son varias las corrientes que tomaron sus posiciones, y en cuanto a lo que fue nuestra interna, bueno, supimos tener ciertas diferencias que llevaron a la no comprensión de cuál era el lugar de cada uno. Y en esto, tal vez te corrijo en esto de, no es el lugar del sindicato, es el lugar de los trabajadores, porque así está definido desde la ley de la concepción política, que es mucho más complejo, porque los sindicatos, como representantes de un colectivo, entienden que pueden tomarse la responsabilidad de la totalidad. Pero allí entonces lo que habría que hacer es convocar a elecciones de todos los trabajadores. Pero si analizás que la ley, por ejemplo, de representación en el caso del Banco de Previsión Social se da a nivel de una elección con corte electoral nacional obligatoria y es un procedimiento, pero claro, pero la ley no se ha reglamentado. No tenemos hoy un reglamento que dictamine cuál es el proceso por el cual se elige al representante de los trabajadores en el directorio de ACE como en la representación de los usuarios. Entonces, en las líneas intermedias, lo que surge en esta etapa fue la posibilidad de que el sindicato eleva el nombre, en este caso al PICNT, el PICNT se lo eleva al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo pide la venia y así surge la persona. Obviamente que cuando uno puede acreditar mayor idoneidad, que tiene un cierto camino hecho, las cosas son más sencillas. Yo recuerdo mi primer venia, que fue en el año 2016, fue una venia con prácticamente la totalidad del Senado. Fue a razón de justamente un trabajo que veníamos haciendo, de una experiencia y también de consolidar a nivel profesional, porque podíamos aportar justamente desde lo que es el conocimiento para dar nuestro granito de arena en la construcción de ACE. Pero capaz que ahí me das la razón o yo lo interpreto de otra forma.
en realidad no representás a los trabajadores de la salud. En realidad, si hay 30.000, 32.000 trabajadores y están agremiados 16.000, y esos 16.000 es una parte de los 16.000, que son los que proponen el nombre, en definitiva la representación que hay es un 20, un 25% de los trabajadores de la salud. Claro, el tema es que... Y ahí es que ese 25% es el que se cree que directa o indirectamente es el que propone el nombre, o sea, que es el dueño del cargo. Claro, pero justamente... Que no quiere decir que ese cargo representa la totalidad. El punto está en que los otros no tienen cómo Claro. expresarse. A los otros no se les da, y por eso creo que uno de los caminos más acertados fue el proceso de la elección en la representación en el BPS, que le da la oportunidad a todos los colectivos. Pero en esto, la representación sí, obviamente que no es del 100% de las personas a nivel de cómo se elige. Pero es la representación después global, porque obviamente que son lugares, Poder Ejecutivo, donde algunos votaron por el presidente, otros no, pero es el presidente de todos, porque es el presidente de la República. Sí, sí, claro. Entonces, la representación que tiene que ver en Claro, el pero principio tuvieron con los derecho votos... al voto. No, pero que el principio tiene que ver con la representatividad desde el lugar de la elección y del votar. Pero el lugar después construido es un lugar que dice representación de los trabajadores. Y de hecho, cuando nosotros podemos trabajar, como trabajamos con el sindicato médico, cuando trabajamos con otros colectivos técnicos y no técnicos que no tienen organización o afiliación directa al PIT-CNT, pero nosotros tenemos la obligación y nuestras puertas están abiertas y nuestro trabajo ha sido así, permanente desde ese junio del 2016 a hoy. Nuestra oficina estaba abierta desde ese lugar. Lo tenemos que despedir, Cabrera. La pregunta que me queda es por qué esa ley no se ha reglamentado. Bueno, pregunta que también nosotros nos hacemos y que realmente esto es para trasladarle al Parlamento, porque la realidad es que luego de haber construido una ley tan importante como la descentralización de ACE, venía inmediatamente en la forma de cómo podíamos elegir la representatividad tanto de usuarios como de trabajadores, y creo que es un momento más que oportuno para revisar en el cómo y tratar de trasladarlo rápidamente para que en el periodo que viene se pueda construir diferente. Bien, nos quedamos a la espera de esas resoluciones a nivel judicial, a nivel del Ministerio de Educación y Cultura. Le tenemos que decir a los televidentes que fue consultada, por supuesto, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, fue invitada para tener su voz aquí en el programa y declinaron por temas de agenda. En materia de novedades, en marzo estarían proponiendo un nuevo nombre para sustituir a Pablo Cabrera allí en la dirección de ACE. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a cambiar nosotros.